La Corte de Apelaciones condenó al Banco Santander a pagar una multa por infringir la Ley de Protección del Consumidor. Según abogados, las entidades deben dar un servicio seguro y resguardado. Vamos a profundizar en el tema. El contacto es con el director del CERNAC, Ernesto Muñoz. Muy buenos días, gracias por su tiempo. Muy buenos días, Macarena y Sebastián, ¿cómo están? Buenos días. Bien, gracias. ¿Qué significa desde el punto de vista del consumidor aquel pronunciamiento de la Corte? Bueno, este fallo, así como otros fallos de la Corte de Apelaciones, confirman un principio fundamental que nosotros hemos reiterado a propósito de la seguridad de las tarjetas, que es la responsabilidad de las empresas que ponen a disposición estos medios de pago de los consumidores. Las empresas deben ser profesionales y, por lo tanto, cuando se produce una infracción a ese deber de profesionalidad, cuando la empresa es negligente, debe responder de manera directa a los consumidores, y si no lo hace de cara a los consumidores, como en este caso, responde de cara a los tribunales de justicia. Esto es muy importante porque para que esto ocurra no es necesario que los consumidores tengamos seguros asociados a estas transacciones en particular. Es parte de la relación entre un cliente y una empresa, en este caso, que estos medios deben ser seguros. Y sobre todo, como en este caso, cuando los consumidores toman las medidas, ponen en conocimiento a la empresa, le dicen que hay una clonación, ellos deben responder, y si no lo hacen, entonces las sanciones deben aplicarse. Esto sin perjuicio, por cierto, también de una serie de medidas de prevención que los consumidores pueden ir adoptando y que son parte de una campaña que el CERNAC y la PDI están realizando que se llama Tarjeta Segura. Director, para ser bien claros entonces, ¿no es necesario tener un seguro para que el banco responda independiente de los montos involucrados, independiente de dónde se produzcan estas clonaciones, si es en Chile o en el extranjero? Independiente de esos factores, ¿no es necesario un seguro entonces? No es imprescindible tener un seguro para que la ley opere en todo su ámbito aquí, Sebastián, porque la ley es muy clara. Dice que las empresas deben ser responsables dentro del ámbito de su profesionalidad. Eso supone en este caso tener medios seguros, asegurarse entonces también de que cuando se producen esas transacciones son sospechosas, también se desarrolla una labor de prevención por el lado de la empresa. Un seguro puede cubrir cosas que están más allá de este deber básico de profesionalidad. Por ejemplo, si hay un seguro que cubre eventualidades tales como, por ejemplo, yo voy al cajero automático y afuera me asaltan, que hay seguros que efectivamente cumplen ese tipo de labores, o cualquier otro evento que no esté dentro del marco directo de la relación entre la empresa y el consumidor, pueden cumplir un rol, pero no es necesario para que la empresa sea responsable frente al consumidor de estas pérdidas causadas, en este caso, por la falta de la adopción de medidas de seguridad apropiadas. De esta forma, entonces, director, me queda la duda respecto a la venta y a la comercialización precisamente de seguros antifraude, que son muy comunes, que uno los toma tomando los resguardos correspondientes, obvio, ante la posibilidad de una clonación que son cada vez más avanzadas y cada vez más frecuentes también. Es decir, ese producto, digamos, ahora pasa a ser completamente prescindible bajo lo que usted acaba de relatar, bajo la lógica de la protección que tiene uno en cuanto hay un contrato ya entre la empresa y el cliente. No se puede obligar al consumidor a firmar un seguro o a comprar un producto adicional por algo que ya está pagando. Desde ese punto de vista, efectivamente aquí no es necesario para que la empresa sea responsable. Nosotros hemos estado monitoreando, Sebastián, esta situación. Este año tenemos 1.417 reclamos por este tipo de eventos, que es un aumento del 27% respecto del año pasado. Y también estamos fijándonos no solamente en los casos individuales, como en este caso de la multa a propósito del comportamiento respecto de un consumidor, sino también en las prácticas comerciales, tal como usted indica. Vamos a estar revisando eso de manera muy precisa, especialmente el comportamiento de respuesta a los consumidores, porque tenemos un alto porcentaje de respuestas que no son positivas para los consumidores, y en este caso la jurisprudencia se ha estado pronunciando de manera consistente respecto de esta responsabilidad que tienen las empresas. Es importante lo que aclara Sebastián, porque finalmente uno paga un seguro, muchas veces, o sea, uno lo paga mensualmente, finalmente uno le entrega dinero al banco por algo que además es de su responsabilidad. Por lo tanto, desde ese punto de vista, de forma tal vez desinformada, muchos pagan al banco por algo que es obligación de ellos. Efectivamente, Macarena, y aquí reiterar que un contrato de seguro puede cubrir eventualidades que estén fuera de este ámbito o puede entregar otro tipo de garantías, pero no puede, en este caso, obligarse al consumidor
a pagar algo adicional tratándose de una cuenta, tratándose de una tarjeta, tratándose de una relación comercial respecto a lo cual la empresa ya debe ser responsable en cuanto a la mantención de estos medios seguros. En eso estamos clarísimos, porque si uno contrata un seguro porque si me robaron la billetera o me robaron la cartera, ahí no hay responsabilidad del banco. Eso es parte de mi responsabilidad y mi seguridad, o si es que me asaltaron a la salida de un cajero automático. Pero estamos hablando de lo que es exclusiva responsabilidad del banco, que es decir, velar por la seguridad, y en este caso cuando la tarjeta es clonada, porque no hay seguridad en los cajeros de Red Banco, porque finalmente en el extranjero fuimos víctimas de una clonación, que es responsabilidad de ellos, y finalmente a través de un seguro pagamos todos nosotros. ¿Es recomendable entonces a aquellas personas que tienen este seguro, que no sé, será 5.000, 6.000 pesos, pero si sumamos por cantidad puede ser muchísimo dinero que llega al banco, es recomendable tal vez no tomarlo, distinto si es que cubre eventos que guardan responsabilidad con mi seguridad? Cuando es responsabilidad absoluta del banco es recomendable no tomarlo, porque finalmente estamos dándole plata al banco cuando finalmente ellos tienen que cumplir con aquello. Hay que verlo caso a caso, Macarena, respecto de cada uno de los seguros, pero respecto de la pregunta concreta, de si es necesario para que opere este marco legal, no es necesario. Yo lo que además diría respecto a esto es que las empresas deben ser profesionales no solamente respecto de la respuesta a los consumidores, sino también respecto de la información a los consumidores respecto de sus derechos. Aquí hay un tema fundamental. Como decíamos, hay una relación contractual, el consumidor tiene derecho a la información, a que se responda. Y de ese punto de vista, hoy día, a pesar de que tenemos este tipo de acciones de los tribunales de justicia que van marcando un camino, no es el camino más eficiente. Y por eso yo en varias oportunidades con ustedes, Sebastián y Macarena, lo he reiterado. Aquí necesitamos una protección al consumidor desde el punto de vista institucional que sea más robusta, que se le entreguen al CERNAC facultades fiscalizadoras, sancionadoras, normativas en este proyecto de ley que tenemos en la Comisión de Constitución del Senado y que ya tiene una larga tramitación de 2 años. Este tipo de situaciones que son muy concretas, que son muy ciudadanas, que tienen que ir con la preocupación diaria de los consumidores, tenemos que tener la capacidad para prevenirlas y sancionarlas efectivamente y de esa manera entregar una señal clara al mercado de cuáles son los estándares de conducta para favorecer a los consumidores. Director, ¿qué obligación tiene el consumidor, cada uno de nosotros, al momento de una clonación, para que efectivamente se puedan ejercer los derechos correspondientes? Bueno, la primera recomendación acá es adoptar medidas de prevención, Sebastián. Nosotros lo hemos estado haciendo con la PDI desde el punto de vista de 2 cosas. Primero, en los cajeros automáticos siempre cuidar la clave. Hay bandas internacionales que están operando en Chile, que la PDI ha detectado, que ponen, por ejemplo, microcámaras, incluso en los pads de marcación de cada uno de los cajeros automáticos, o skimmers en la entrada de las tarjetas. Entonces, desarrollar una conducta activa para revisar eso por parte del consumidor es una actitud de prevención sin perjuicio, como decíamos, la responsabilidad de la empresa. También respecto de las transacciones que se hacen a través de estos POS, que a uno le llevan a la mesa, por ejemplo, en un restaurante. Hay ahí unas medidas también de seguridad que son muy básicas, nunca perder de vista la tarjeta. Y si uno tiene cualquier duda respecto de si hay alguna actividad sospechosa y uno pone la clave equivocada y le sigue pasando a usted la transacción, significa que le están clonando la tarjeta. Entonces, si eso pasa, poner de inmediato la información a disposición de la policía de investigaciones, pero además, si usted detecta que hay cualquier comportamiento sospechoso en su cuenta, y recordemos que aquí las bandas lo que hacen es, muchas veces operan durante el fin de semana, que es menos el flujo que nosotros tenemos de estar revisando nuestras cuentas del banco o de cualquier otro tipo de entidad financiera. Si nos damos cuenta de que se ha producido eso, poner de inmediato en conocimiento de esto al banco. En el caso del fallo que estábamos conversando, la Corte de Apelaciones y el Tribunal de Primera Instancia claramente dijeron, aquí hubo un comportamiento negligente del banco porque el consumidor realizó todo lo que tenía que hacer, puso en conocimiento del banco que esto había ocurrido, dijo que eran actividades sospechosas que no había realizado y el banco no entregó una respuesta. Entonces, la prevención, la información a la policía, en su caso, por los delitos responden los delincuentes, pero las empresas responden dentro del ámbito de su profesionalidad y también desde el punto de vista de la información, poner de inmediato en conocimiento de la entidad financiera cuando se produzca una actividad sospechosa y dejar registro de eso. Y si la empresa no responde, aquí también el llamado a los consumidores es hacer su reclamo en el CERNAC, www.cernac.cl. Como le digo, nosotros estamos monitoreando esta situación y estamos acompañando también, como en este caso, a los consumidores en los tribunales de justicia cuando no se producen respuestas oportunas. Claro, y cuando uno es víctima de una clonación o una estafa, y si en el banco dicen, bueno, que usted no tenía ningún seguro asociado, bueno, finalmente hacer valer en primer lugar su derecho, decir, ¿sabe qué? Es responsabilidad suya, entregarme también un servicio de calidad. Importantes datos para una época donde están aumentando, lamentablemente, como decíamos, este tipo de delitos. Director, le agradecemos muchísimo el contacto con CNN Chile, muy amable. Buenos días. Muchas gracias a ustedes, Sebastián Macarena. Buenos días.